Vida entera es una poesía. Escuché decir a Johnny Ampuero alguna vez. Recuerdo que me pareció una hermosa frase que decidí guardar en mi memoria, pero fue hasta leer su libro El poder del amor, la fuerza del corazón, que entendí el significado real de sus palabras. Al abrir este texto, te darás cuenta de que no solo lees los poemas y reflexiones del autor, entras en su vida. Una vida donde la poesía despertó su sensibilidad desde la infancia y a través del tiempo se volvió su más fiel compañera. La historia comienza en Los Muermos, un lindo rinconcito en el sur de Chile, donde un pequeño niño de 6 años cursaba el primer año de primaria. Su maestra, la profesora Teresa Navarro, cautivada por su talento, lo elegía para recitar uno de los más bellos poemas de Gabriela Mistral. Ese momento fue sin duda entrañable. Ver a sus padres felices sintiéndose tan orgullosos de él y a un público de pie emocionado para aplaudir su interpretación son recuerdos que atesora muy dentro de su corazón. En especial, también queda en su memoria y en una grabación un querido poema que recitara a los 11 años, titulado El violín de Yanco, de Rafael Blanco Belmonte, que guarda como un tesoro y comparte con sus amigos con gran emoción. Con la ilusión de seguir recitando y motivado por otra de sus maestras, la profesora Elda González Borges, más adelante Johnny comenzó a componer sus primeros poemas. A temprana edad empezaba a escribirle al amor, ese amor inocente que se siente cuando aún se es un niño, pero ya despertaba en él la musa de inspiración. En los siguientes años pasaría algún tiempo alejado de la poesía, porque se abrirían caminos que lo conducirían a vivir experiencias significativas y de gran valor para él. Sus estudios profesionales, la imitación de voces, la animación y la locución. Más tarde incursionaría también en el mundo del doblaje de voces, siendo este último algo que en sus palabras describe como una carrera fascinante. La vida transcurrió y la poesía siempre permaneció a su lado, susurrándole al oído seguir escribiendo. Así, en 1996, Johnny toma de nuevo esa pluma profunda con la que le escribe el amor y la musa de la inspiración da paso a nuevos y bellos poemas. Con esto surge en su mente una idea que a lo largo del tiempo permanecería clara y latente: escribir un libro. Este era uno de sus más grandes sueños, y aunque era consciente de los muchos obstáculos que se presentaban, él albergaba en lo más profundo de su ser esa certeza de poder realizarlo algún día. Pasaron los años y el momento tan anhelado llegó, siendo este 2022 cuando la vida le brindaría la maravillosa posibilidad de cristalizar su sueño. Ante ello, el poeta decide sacar del baúl de sus más preciados recuerdos esos textos que conservaba con gran cariño y con una nueva ilusión vuelve a escribir. Termina su obra y en ella plasma a través de dos géneros, el lírico y el didáctico, muchas de las experiencias que al paso de diferentes etapas tuvo la oportunidad de vivir y ahora las presenta a sus lectores convertidas en bellos poemas y reflexiones. A través de la poesía, Johnny nos comparte su vida misma, que vive y escribe con pasión. Sus versos describen con sutileza la intensidad del amor y el sufrimiento del desamor. Expresan con delicadeza la belleza que envuelve a una mujer, la hermosura de una flor, el despertar de una mariposa o la enigmática presencia de la luna. Sus metáforas llevan a descubrir el amor en todas sus formas y expresiones y con un sinfín de matices para percibirlo con todos los sentidos. Sus reflexiones muestran con especial sencillez situaciones que en la vida podemos ver, pero muchas veces no alcanzamos a distinguir con claridad su razón de ser. Permiten analizar la majestuosidad de la naturaleza, que en amorosa brinda sus bondades, pero al mismo tiempo revela su dureza para mostrar un poder al que no debemos ni podemos ser indiferentes. Nos conducen a sentir la nobleza del amor en diferentes escenarios
y con distintos personajes y a constatar que vivir, evidentemente, no es tarea fácil, pero es menos difícil cuando se vive con actitud positiva. Nos hacen considerar también que ser empáticos, solidarios y generosos son valores que vale la pena rescatar y que el perdón siempre será una gran medicina para curar el alma. Como podrás apreciar, querido lector, en tus manos tienes un libro que despertará en ti grandes emociones. Así que lee despacio, sin prisa. Detente en cada una de sus reflexiones y enlaza tus pensamientos con aquellas palabras y frases que te hagan un sentido especial. Disfruta y haz tuyo cada poema que toque tu corazón y te haga suspirar. Porque como bien dice Johnny, siempre se suspira por eso que ser feliz trae de regreso. Imagina, sueña y trae al presente con cada uno de sus versos aquellos momentos dulces o quizás los que no lo fueron tanto, pero a través del amor te hicieron sentir vivo y solo por eso valió la pena vivirlos. Recuerda, sin excepción, todos ellos forman parte esencial de la vida y precisamente es por esa razón que el autor nos dice una vez más, la vida entera es una poesía. Prologuista Blanca Estela Cavazos, escritora mexicana. Narrado con la voz de Ilse Ampuero Yungue, narradora chilena.